Bien, Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno que hoy estamos aquí nuevamente a través de estos medios. Vamos a compartir la bendita palabra del Señor en esta hermosa mañana. Y quiero pedirles por favor que ahí donde usted está, en su casa, en el sofá, en la silla, en el sillón, en la hamaca, donde usted se encuentra en este momento, quizá va en el vehículo, no se distraiga, solamente escuche la bendita palabra de Dios. Esta breve reflexión es precisamente para animarnos, para motivarnos, para seguir avanzando, para seguir creyendo, para seguir avanzando en el camino del Señor. Recuerde que las circunstancias, por muy adversas que éstas sean, siempre van a tener una salida, y más cuando estamos confiando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerles esta porción de la palabra de Dios que encontramos en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 14, versículo 25 en adelante. Dice así: Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Bendito Padre Celestial que estás en el reino de los cielos, bendecimos, exaltamos tu bendito y precioso nombre en esta hermosa mañana, Señor. Te rogamos, Padre mío, que seas tú hablando en esta hora, Padre, a cada vida, a cada familia, a cada alma que hoy está sintonizando, Señor, este canal, esta página, Padre. Te suplicamos que tu nombre sea exaltado y glorificado en esta hora. Padre mío, toma mi vida, Dios mío, y bendice a todos mis hermanos que hoy, Señor, puedan conectarse y que más adelante quizá puedan ver este video. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Perdón, hermano, me entró una garraspera aquí. No pasa nada, todo tranquilo. El curso de este evento, precisamente de lo que hablamos del Evangelio de Mateo, cuando empieza o termina, mejor dicho, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, transcurren 400 años, de los cuales se les conoce como los años del silencio, donde Dios no habló a su pueblo, Dios no se dirigió para nada con él. No había personas que tuvieran esa comunicación con Dios. Pero el Evangelio de Mateo nos da un panorama muy diferente. Es más, la Biblia se cerró precisamente ahí en Malaquías, o sea, la primera parte. Pero empezamos con Mateo, y Mateo le habla al pueblo, le habla precisamente a un pueblo que ya conoce del Señor, y empieza con una genealogía, le habla de la genealogía de Jesús, y sobre todo cuando vemos que él empieza la narrativa con el nacimiento de un niño, ese niño Jesús, que a la postre vino a ser el hombre que vino a morir por cada uno de nosotros aquí en la tierra, ¿verdad? Y conocemos pues precisamente que en este pasaje que acabamos de leer, o que les acabo de leer, Jesús no realiza un milagro ahí, sino realiza 3 milagros. Por ejemplo, camina él sobre el agua, después hace que Pedro camine sobre el agua, y por último calma la tempestad. Son 3 milagros que se ven en un solo evento, donde Jesús va caminando, va pasando, o donde Jesús está.
Al darse cuenta de este propósito, Jesús no demoró en obligar a los discípulos a partir en la barca a la otra orilla mientras él despedía a la gran multitud. Recuerde que ya había pasado la provisión de Jesús, ya había hecho el milagro de darle alimento a la gente, y la gente, contenta por la comida provista, quería proclamarlo rey. Entonces él obligó de una manera, por decirlo así, un término fuerte que implica resistencia, sería que los discípulos simpatizaban con los intentos de la multitud de forzar a Jesús a ser su rey, o que no querían dejar que la multitud excitada, o que ya soplaban vientos anunciando una tormenta, no querían irse. Pero tomaron una decisión, y la decisión que hoy puede implicar nuestra vida para lo mejor o para lo peor, es la que nosotros determinamos hacer. Hablar de esta toma de decisiones de los discípulos, también nosotros tenemos que tenerla muy en mente. Por ejemplo, vemos en el versículo 28, dice: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Oye, Pedro estaba con los demás discípulos. Pedro fue más aventado, Pedro fue más ¿cómo le diré? Fue más introvertido, Pedro fue el más arrebatado, por así decirlo, y él dice: yo, si eres tú, manda que yo vaya, porque recuerden que ellos habían vislumbrado para ellos mismos un fantasma. Ellos gritaron un fantasma, tuvieron miedo, pero Jesús les dijo: tranquilos, cálmense, no pasa nada, soy yo, o sea, ten ánimo, no temas, soy yo. Y Pedro le dice: bien, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era la noche, y esta vigilia empieza precisamente a las 3 de la mañana y termina a las 6 de la mañana. Entonces, la cuarta vigilia, cuando Jesús va caminando sobre Dios, es como, por ejemplo, que si tú ves a alguien por la noche caminando a esa hora de la mañana, pues también te va a dar un poco de miedo, ¿no? Y más si no le ves el rostro, más si no lo oyes hablar. Pero cuando escucha la voz de Jesús, nos da paz, nos da tranquilidad, nos da confianza, nos da seguridad. Y Jesús cree en Jesús, valga la redundancia, y le dice: permite que yo vaya a ti sobre las aguas, haz que yo vaya, manda que yo vaya. Entonces Jesús está caminando sobre las indomadas aguas e intranquilas en dirección a los discípulos. El miedo estaba alojado en los corazones de los discípulos, los turbó y no les permitió ver la revelación de ese Cristo maravilloso. En este tiempo tan complicado, tan difícil, nosotros tenemos que seguir creyendo en Jesús, aún en las aguas turbulentas, aún en las intranquilas aguas, en las indomadas tormentas. Tenemos que seguir creyendo a Jesús y no tenemos que enclaustrarnos en el miedo, sino tenemos que seguir adelante, porque el que está con nosotros es Jesús. Aunque tú de momento te sientas solo, Jesús va a ir a ti. Jesús va a ir hacia donde tú estás, hacia donde está tu familia. Aunque la tormenta esté arreciando, Jesús va a caminar por encima de ella. Nosotros tenemos que aprender precisamente a no tener miedo en nuestros corazones, sino a seguir creyendo, a permitirnos ver la revelación de ese Cristo maravilloso, de ese Cristo glorioso, de ese Cristo hermoso. Pedro arrojó su fe sobre Jesús. Pedro arrojó su confianza en el Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. La fe que tiene Pedro en Jesús le hace creer que por la palabra de Jesús él podrá andar sobre el rebelde mar de Galilea. Al igual nosotros, si podemos creer, podemos caminar sobre los problemas, encima de los problemas. Recuerda que Pedro dejó la barca y haz de cuenta que en ese momento la barca de Pedro era posiblemente una comodidad, porque no estaba en realidad pisando las aguas en ese momento. Cuando ve a Jesús, su confianza aumenta
y quizá quiere entender que estando con Jesús es más seguro. Y Jesús le dice, bien, adelante, camina. Tenemos que seguir avanzando creyendo en el Señor Jesucristo, pero para poder hacer esto tenemos que obedecer al Hijo de Dios. Según el versículo 29 dice, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El creyente que obedece, le basta una sola palabra dicha por nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé qué palabra necesitas, yo no sé qué palabra estás deseando hoy para tu vida, pero la palabra que tú estás esperando solamente te la puede dar nuestro Señor Jesucristo. Cualquiera que sea la circunstancia, por muy difícil que ésta sea, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que creerle. Él es el Hijo de Dios. Mateo de hecho lo registra precisamente como el Rey, el Mesías, el Rey soberano. Entonces Pedro se baja de la barca y puso sus pies en las aguas, dejando caer todo el peso de su cuerpo, y las aguas lo sostenían. En realidad no eran las aguas, era la fe que tenía en nuestro Señor Jesucristo. Tú debes de aprender a tener fe en medio de estas situaciones difíciles. Tú debes de aprender, o tú y yo tenemos que aprender a tener fe en medio de las adversidades, en medio de las tormentas. Aunque el mar se sacuda, aunque la tierra tiemble, aunque se pase la tierra a lo profundo del mar, nosotros tenemos que seguir creyendo en aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Y hablar de obedecer es obedecer a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Ser fieles a Él, caminar con Él, creer con Él, aunque pareciera que para ti no hay salida. Déjame decirte que con Jesús hay salidas posibles. La respuesta está en Él. Jesús es la respuesta, Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Y nosotros tenemos que aprender a caminar en el sendero de Jesús. Tenemos que aprender a caminar en la vida de Jesús. Tenemos que aprender a caminar en la verdad de Jesús. Y sobre todo, tenemos que aprender a caminar tomados de la mano de Jesús. Las tormentas van y vienen. Las tormentas se agolpan. Las tormentas son diferentes cada día. O cada temporada son diferentes. Y el que nunca cambia es Jesús. Él sigue teniendo poder por encima de las tormentas. Él sigue teniendo el poder por encima de tus problemas. Él sigue teniendo el control de tu vida y la mía y la de nuestra familia. Todo está en sus poderosas manos. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé a quién le esté llegando esta palabra, pero es necesario que lo entendamos. El miedo te va a encerrar. El miedo te va a paralizar, el miedo te va a enfermar, pero obedece a Cristo y camina con Cristo y todo estará bien. ¿Cuántos dicen amén? Los que están viendo ahí, por favor. Nuestra hermana Elsa, nuestra hermana Margarita, nuestra hermana Silvia, la pastora Belki, la pastora Fanny desde Colombia. Dios le bendiga a todos. A los ministros Mener, Eneida, la hermana Blanca, todos sean bendecidos en el nombre del Señor. Y para seguir adelante, si nosotros estamos creyendo y obedeciendo, tendremos resultados para nuestra vida espiritual, aún para nuestra vida física y nuestra vida material. Ahora, Pedro pues no estaba flaquito, no era un personaje sencillo. Pedro quizá un hombre robusto, que pues igual las aguas, aunque estuviera flaquito, las aguas lo sumergen, lo hunden. Pero empezó a caminar. Según el versículo 30, al momento de que él empieza a caminar, cuando él pone la mirada en Jesús, mientras va poniendo la mirada en Jesús, obedeciendo a la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, ven, anda, empieza a caminar, pero de pronto le aturden los problemas, le aturde la tormenta, le aturde la situación, le da miedo y se empieza a hundir. El versículo 30 nos dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. El miedo se volvió a apoderar de Pedro.
El miedo es el enemigo de la fe. La fe dice yo puedo, el miedo dice yo no puedo. La fe vence, el miedo trae derrota. La fe cree, el miedo trae duda. La fe avanza, el miedo retrocede. La fe nos mantiene firmes, el miedo nos hace rendirnos. La fe es decidida, el miedo no corre riesgos. Nosotros tenemos que seguir avanzando en fe, poner nuestra mirada en Jesús en medio de las circunstancias. La falta de fe hizo que Pedro comenzara a hundirse. ¿Sabía usted que sin fe se hunde en cualquiera? ¿Sabía usted que la fe no nos hace flotar en el agua, sino que nos hace andar sobre las aguas? Yo no sé si tú quieres flotar o quieres andar sobre las aguas. Si tú quieres andar en medio de tus problemas o quieres caminar por encima de tus problemas. Jesús tomó la mano de Pedro y lo levantó. Al momento Jesús le extendió la mano, dice el versículo 31, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? ¿Qué le contestó Pedro? No lo sé. Pero lo toma y van avanzando hacia la barca. ¿Qué le contestó Pedro? No lo sabemos, no lo registra la Biblia. Pero ¿por qué dudaste? Quizá le ha dicho, pues es que vi el mar agitado, vi las olas fuertes, tuve miedo. Híjole, pero la fe vence todo temor. Sigamos creyendo en Jesús, sigamos avanzando en Jesús, sigamos creyendo que Él está con nosotros. Bendito sea su precioso nombre. Ahora, va a haber el momento que Jesús va a extender la mano hacia ti. Pero que no sea esa mano extendida y que te diga, ¿por qué dudaste? Sino que te diga, yo te ayudo. Sería maravilloso que Dios nos dijera, yo te ayudo en medio de la situación en la que nos encontramos, en medio de esa situación complicada, poder sentir la mano de Dios sobre nuestra vida y decir, gracias Señor por tu ayuda, gracias Señor por tu benevolencia, gracias Señor por todo lo que nos has permitido. Déjame decirte que Dios siempre tiene el control de todo. Y siempre lo seguirá teniendo. Dios es fiel. Cuando Jesús y Pedro subieron a la barca, Jesús calma la tempestad. La barca, al recibir a estos varones, la tempestad se calmó y todos estaban bien. Cuando Jesús entra a nuestra vida, las cosas cambian. Cuando Jesús entra a tu casa, las cosas cambian. Cuando Jesús entra a tu negocio, las cosas cambian. Cuando Jesús entra a tu barca, las cosas cambian. Así es el Señor. Así es nuestro Señor. Así que, mis amados hermanos, pues solo para motivarles, para avanzar en el camino del Señor, avanzar en el reino de Dios, avanzar creyendo y confiando, creyendo que Dios es fiel, creyendo que Dios es maravilloso, creyendo que Dios es poderoso. Bendito sea su precioso nombre, bendito sea el Señor. Antes de orar, quiero comentarles que hoy nuestra hermana Roselia cumple 18 años de edad. Ella está feliz, está contenta. Ayer que tuvimos el devocional con la familia, pues le cantaron, oraron por ella y pues hoy le pusieron también el canto alusivo al cumpleaños y damos gracias a Dios por su vida, porque para nosotros ha sido una enorme bendición tenerla aquí en casa, porque sabemos que es una manera de honrar a nuestros padres,
aunque yo ya no tengo a mi papá ni a mi mamá, pero de esta manera honramos a la mamá de mi esposa, ¿verdad? Vamos a orar. Quiero orar por ustedes, quiero también orar por nuestra hermana Roselia, y quiero pedirte que tú también ahí en tu lugar cierres tus ojos un momento y le digas al Señor con todo tu corazón lo que tu corazón siente. Quizá estás viendo este video y no conoces algo del Señor, pero pues yo te pido que solamente le digas lo que tu corazón expresa. Padre bendito, en el nombre de Jesús, hoy estamos delante de tu divina presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te pido que tú seas obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que está viendo este video, y que alguien que lo estará viendo posteriormente, Señor, recibe la gloria, Dios mío, y te pido que tú seas aligerando sus pruebas, sus problemas, sus situaciones difíciles, Señor. Que tú seas sustentándole en cada situación adversa. Que tú, oh Dios, los tomes con tu mano de poder, con tu mano de gracia y tu mano de misericordia. Abrázanos, Señor, con tu presencia y ayúdanos, Señor, a seguir avanzando en nuestra barca hasta llegar a buen puerto. Tómanos en tus manos, Señor. Sabemos que donde tú estás, cosas maravillosas suceden y nosotros lo creemos. Toma la vida, Dios mío, también de nuestra hermana Roselia, Dios, que le has permitido cumplir un año más de vida en este tiempo. También a Bere, Señor, a Berenice Arciniega Ranchito, donde ella se encuentre, Dios mío. Tú bendícela también, oh Padre. Toma la vida de mi suegra, Señor, toma la vida de tu sierva. Señor, permítele más años de vida, Padre, salud, prosperidad, Señor, y sobre todo, Padre mío, que tu gracia no sea parte de ella. Tómanos en tus manos, Señor, y te pedimos que tú bendigas a todos los que hoy están sintonizando este canal. Muchas gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Como ustedes saben, no pudimos llevar a cabo el servicio en nuestra iglesia por motivos de causa mayor. Solamente pedimos seguir orando por nuestra comunidad, seguir orando por todo San José Ixtapa, y que sea Dios que nos dé la sabiduría para seguir avanzando. Dios me los bendiga y los guarde. Les esperamos el miércoles a las 5 de la tarde. Amén.